8 de la mañana con 40 minutos, 8:40 en Punto Noticias, primera emisión a través de Radio Pichincha. Saludamos a Pedro Bermeo, él es activista, defensor de derechos de la naturaleza, que ya se encuentra con nosotros vía telemática. ¿Cómo está, Pedro? Buenos días, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Le pedimos, por favor, si puede encender su cámara para que quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales y redes sociales lo puedan observar. Hay expectativa por lo que pueda decidir la Corte Constitucional respecto a las corridas de toros, una situación que mantiene en vilo a los defensores de los derechos de la naturaleza, sobre todo porque, según han denunciado, dentro de la Corte Constitucional habría un manejo parcializado del tema, no precisamente objetivo. Buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, buenos días. Sí, ahí le escuchamos y le observamos, ahí estamos ya en perfectas condiciones. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Le decía Pedro que hay muchísima expectativa respecto a la resolución que pueda adoptar la Corte Constitucional sobre el tema de las corridas de toros en la capital de la República, y que hay el temor entre los activistas defensores de los derechos de la naturaleza de que el tema no sea tratado con la suficiente objetividad al interior de la Corte Constitucional. Al menos así hay denuncias de gente activista de derechos de la naturaleza que dice que no hay esa garantía de que el tema pueda ser tratado con objetividad. ¿Ustedes coinciden con esos criterios? Buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, para recordar a las personas que nos están escuchando, en el 2011 hubo una consulta popular en la que se nos preguntó a las y los ecuatorianos si estábamos a favor o en contra de espectáculos que tengan como finalidad dar la muerte al animal, ¿no? En la mayoría de cantones ganó el sí, es decir, se prohibieron estos espectáculos, y la Corte Constitucional, digamos, está revisando una acción de inconstitucionalidad presentada por la Asociación de Toreros Profesionales del Ecuador, acumulada con otras causas más, en la que se está revisando la constitucionalidad de la pregunta, ¿no? Revisar la constitucionalidad de la pregunta a 11 años de la consulta, cuando ya, digamos, aplicando reglas y retroactivamente del 2019 al 2011, es una completa, digamos, ilegalidad, ¿no? No cumple con ningún precepto constitucional, y, digamos, esto sí nos preocupa muchísimo, dado que justamente la Corte Constitucional, los 9 jueces de la Corte Constitucional, son los guardianes de la Constitución, de que se cumpla lo que establece la Constitución. Lamentablemente, este caso justamente cayó en una jueza que, como usted dice, tiene claros vínculos con las élites taurinas en el país, ¿no? Lamentablemente, su familia es una familia que ha estado muy cercana a las corridas de toros, a todo este sector, y por eso es que nos preocupa muchísimo que la Corte Constitucional no actúe en derecho y finalmente eche para atrás una decisión de la sociedad civil que fue libremente, digamos, una sociedad democrática en la que nos pronunciamos libremente para que se prohíban todo ese tipo de espectáculos violentos. Hola Pedro, buenos días, qué gusto poder conversar sobre este tema. A ver, hay una cosa que me llama a mí mucho la atención sobre esta suerte como de demanda que están presentando, ¿no? De la inconstitucionalidad de una pregunta específicamente 11 años después o 10 años después. A ver, y tiene que ver con además, digamos, cómo estaba planteada esta pregunta, y era por jurisdicciones, ¿no? Entonces, en algunos cantones ganó el sí, en otros cantones ganó el no. Por ejemplo, en Quito ganó el sí, entonces aquí la gente dijo no más actos violentos contra los animales, ¿no es cierto? Pero muy cerca, cantones como Mejía, por ejemplo, ganó el no, Latacunga, Riobamba, Ambato, ganó en esa consulta el no. Ahí, si es que se me ocurre a mí, digo, se les ocurre bajarse, ¿no? Determinando la inconstitucionalidad de esta pregunta y de tales, ¿estaría influyendo eso solo aquí en Quito o sería en todo el territorio nacional, Pedro? Porque es muy amplio y es muy complejo este asunto. Bueno, depende cómo sea la argumentación de la jueza en cuanto a la sentencia, ¿no? Es difícil, digamos, tener una idea si no tenemos la sentencia, pues, cuál va a ser su estrategia para permitir las corridas de toros nuevamente. Lamentablemente, digamos, si atacan a la consulta como tal, se bajaría la consulta a nivel nacional, es decir, no podrían hacerlo solamente a nivel cantonal, tendría que quitarse totalmente la consulta. Y esto es sumamente grave porque no solamente, digamos, esto permitiría
que todas las preguntas de esa consulta popular puedan tener el mismo tratamiento. Es decir, si se hace un examen material, que es el examen de fondo, digamos, de la constitucionalidad de las preguntas, de lo que decía la pregunta, en ese momento tendría que hacerse un análisis de todas las preguntas de esa consulta popular. Y eso, digamos, abriría a que nunca, digamos, terminaríamos de revisar lo que ya se actuó, como digo, hace 11 años, ¿no? Abriría una inseguridad jurídica sumamente grave. Entonces, por eso es que es súper grave esto, porque además nace de una solicitud, como decía hace un momento, de una acción de inconstitucionalidad de la Asociación de Toreros, en las que dicen que son una minoría. Una minoría es un grupo de personas, digamos, que ha sido claramente señalado por ejemplo, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que dice su artículo 27, en los estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde. Considerar a una minoría aritmética que tiene un gusto, que cree que martirizar hasta la muerte a un animal le da la categoría de minoría y que por lo tanto estas cosas no se pueden consultar, no tiene pies ni cabeza, ¿no? Ahora, Entonces creo que es súper importante, digamos, comprender qué es lo que están diciendo estas supuestas minorías. Ahora, Pedro, a este punto llegamos a través, como usted lo dijo, de una consulta popular en donde todos acudimos y decidimos respaldar esta situación a través del voto. ¿No debería ser igual un proceso parecido para ratificarlo o para retomar la anterior versión a través igual de una consulta popular? Es que lo que, digamos, dice la acción de inconstitucionalidad de lo que alega la Asociación de Toreros, es que al ser una minoría, sus derechos no pueden ser consultados. Digamos, ellos creen que tienen el derecho a martirizar hasta la muerte a un animal, ¿no? Cuando la Constitución claramente reconoce, primero su artículo 1 justamente reconoce que la voluntad popular es primordial, ¿no? Digamos, si leemos exactamente lo que dice el artículo 1 de la Constitución, dice: la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, ¿no? Entonces está clarísimo que si nosotros nos pronunciamos sobre un aspecto, esos derechos tienen que ser respetados. Y más allá de eso, digamos, tenemos en la Constitución muchísimos otros artículos que nos hablan de una cultura de paz, como justamente el artículo 3, por ejemplo, que dice garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz. Incluso el artículo 21 dice que no se podrá invocar a la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución. Pues tenemos el derecho a vivir en una vida libre de violencia, el artículo 66, o los que acabo de leer, como también están los derechos de la naturaleza. Es importante reconocer a los animales como parte de los derechos de la naturaleza. Evidentemente los animales son parte constitutivos de la naturaleza y por lo tanto sus derechos a la existencia también tienen que ser tomados en cuenta cuando se hace una ponderación de derechos, que es lo que debería hacer la Corte, ¿no? Es decir, ¿qué derechos valen más? Los derechos de la naturaleza, los derechos a vivir en una sociedad libre de violencia, los derechos de participación de toda la ciudadanía que votó en esta consulta popular, o los supuestos derechos de estas élites que básicamente lo que tienen son intereses económicos en tener esos espectáculos nuevamente en la ciudad. Ahora, ahí, esto último que señala Pedro Bermeo me parece que es súper importante. Es decir, como ocurría en décadas anteriores, en el siglo pasado, por ejemplo, el negocio del tabaco, ¿no? Movía miles de millones de dólares y hacían un lobby impresionante, ¿no? En los congresos, en las cortes, para ganar juicios, para que les puedan permitir hacer publicidad. Los licoreros igual, etcétera. Acá, alrededor del tema de los toros, ocurre exactamente lo mismo. Tal es así que creo que el propietario mismo de la dichosa Plaza de Toros aquí en Quito es nada más y nada menos que uno de los principales grupos económicos del país, liderados por Fidelegas. Entonces, acá hay un lobby importantísimo, que tiene muchos recursos económicos, Pedro, y ahí a ustedes lo único que les resta es, digamos, recurrir a lo que dice, a lo que se dijo voluntariamente en las urnas, en aquella consulta del 2011, pero también recurrir un poco a la razón, pero enfrentándose contra un poder económico y político de paso súper importante. Sí, totalmente de acuerdo. Como tú dices, digamos, los grupos taurinos son grupos
son élites económicas que, digamos, si vemos atrás de dónde vienen las corridas de toros, vienen justamente de la colonia, ¿no? Vienen justamente de un proceso terrible de opresión en el que justamente se han beneficiado a través, digamos, de diferentes cosas, tanto en las corridas de toros como en las peleas de gallos. Son espectáculos que tienen un componente económico, no para las grandes mayorías, un componente económico para ellos mismos, ¿no? Un componente económico en la que un toro de lidia puede llegar a costar más de $6,000, ¿no? Entonces, evidentemente, a esa ganadera le interesa seguir teniendo estos espectáculos para martirizar a estos animales, ¿no? Lo mismo sucede en las peleas de gallos, donde existen muchísimos, se conoce que existen apuestas y hay diferentes mecanismos de dinero en los que evidentemente no existe ningún tipo de impuestos, en donde se está moviendo dinero por abajo, ¿no? Entonces, evidentemente, esto produce un interés por parte de estas élites de volver a estos espectáculos para poder seguir, digamos, lucrándose a través de la opresión de los animales, a través de la opresión hacia la naturaleza y a través de la violencia, ¿no? Recordemos que estos espectáculos son sumamente violentos y que justamente por eso la misma Corte Constitucional ha dictaminado que no pueden entrar menores de 18 años por este componente violento. Ahora, Pedro, al haber recaído esta causa en esta jueza que tiene, como usted lo menciona, vínculos con el ámbito taurino, ¿no debió haberse excusado de asumir este caso? ¿No debió haberse excusado teniendo en cuenta que tiene esos intereses y que eso no le va a permitir tener la objetividad del caso? Sí, eso es lo que debería haber hecho. Lamentablemente, esta jueza, desde mi punto de vista, no tiene las mejores condiciones de ética, por lo tanto no lo ha hecho, sino que se ha aprovechado de que justamente ha salido sorteada de este caso y ha intentado ya no en una ocasión, sino en 2 ocasiones llevar este tema al pleno de los jueces. Recordemos que hace unas semanas lo intentó y que no pasó justamente porque no tenía los votos. Lo que debió haber pasado ahí es que la Corte resortee el caso y llegue a otro juez. Lamentablemente lo que hizo la jueza antes de que pase esto fue sacar el caso para volver a ponerlo en otro momento en el que pueda tener los votos, ¿no? Y no Entonces se vemos conoce cómo cuándo su va a ser. accionar... ¿Perdón? No, sí, concluye. Sí, lo que le decía es que no sabemos, lo que vemos claramente en que su accionar no necesariamente está vinculado o apegado al derecho, a lo que dice la Constitución, sino a los intereses de su familia y de la élite a la que pertenece. ¿Y se conoce cuándo se va a producir nuevamente ya el pronunciamiento definitivo de la Corte Constitucional o cuándo ella conseguiría los votos y vuelva a poner el tema sobre la mesa de discusión? En días pasados, el miércoles, fue la segunda vez que llevó el tema al pleno de la mesa. Lamentablemente todavía no hay una resolución en la que exista una sentencia en la que se nos diga exactamente qué es lo que se define, si se va a dar paso a esta acción de fiscalidad que, como digo, haría que vuelvan las corridas de toros a Quito, o si se va a respetar la voluntad popular, si se van a respetar los derechos de la naturaleza, y esta acción sería rechazada, ¿no? ¿Ustedes han planificado algún tipo de acciones, vigilias, plantones, como formas de presión para exigir a la Corte Constitucional que respete la voluntad popular? Bueno, a través del Movimiento Animalista Nacional hemos hecho una serie de acciones y plantones justamente en el día en que se debatía este tema, el miércoles pasado, pero también estamos vigilantes a la resolución oficial para justamente poder seguir definiendo cuál va a ser nuestra estrategia jurídica y política en este caso tan importante para el país. Ahora, en el caso de Quito hay un tema adicional, Pedro, y es una ordenanza que se aprobó durante la administración de Jorge Yunda. ¿Qué pasaría en ese caso también? Porque tengo entendido que está vigente. Sí, está vigente. Lamentablemente, digamos, la acción de inconstitucionalidad también contempla esta ordenanza, es decir, si quieren bajarse todo. Así es, quieren bajarse todo lo que ya se ha conseguido, que también es hay una regresión de derechos gravísima, ¿no? Si se acaba con la consulta popular, si se quita la ordenanza que prohíbe las corridas de toros, tendríamos una regresión de derechos en la que es otra vulneración más justamente a una serie de principios constitucionales que se deben respetar, ¿no? La idea es que los derechos sean progresivos, que cada vez tengamos más derechos, no que tengamos menos, ¿no? Entonces habría una afectación directa a los derechos de la naturaleza, a los derechos de las personas a vivir en una vida libre de violencia, y lo más importante de todo es que nosotros no seamos quienes decidamos sobre nuestra propia, cómo queremos vivir, ¿no? Si las y los ecuatorianos decidimos
prohibir estos espectáculos, que se irrespete la voluntad popular y que se permitan nuevamente las corridas de toros, sería una regresión terrible a nuestros derechos de participación. ¿De qué democracia estaríamos hablando? ¿De qué nos sirve? Yo estaba participando en varios procesos más democráticos, como la consulta popular del Yasuní, o ahora probablemente también se viene la consulta popular en contra de la minería, ¿no? En Quito. ¿De qué nos sirve llamar a una consulta popular si no se van a respetar esos resultados? Si luego de 11 años se va a decir que esa consulta fue ilegal, y no a través de una consulta popular en la que todos los ecuatorianos pronunciemos, sino a través de 9 jueces. Sería realmente grave que eso suceda. Esperemos que la Corte, la mayoría al menos de la Corte, actúe en derecho y que se respeten nuestros derechos de participación, que se respeten los derechos de la naturaleza y que podamos seguir viviendo en una sociedad en la que se busque eliminar la violencia, no aumentar estos espectáculos que evidentemente tienen un componente educativo y violento en nuestra sociedad. Pedro, hay que aclarar por qué esto genera violencia, este tipo de espectáculos genera violencia, porque para algunos es una demostración, entre comillas, cultural. Sí, bueno, eso es súper importante, como tú lo has dicho, existen millares de estudios que demuestran el vínculo de la violencia hacia los animales con la violencia hacia las personas, ¿no? Por eso justamente, como decía hace un momento, la misma Corte Constitucional ha prohibido el ingreso de menores de 18 años a estos espectáculos. Y se conoce, digamos, como te decía, hay millares de estudios que demuestran que si una persona, por ejemplo, es capaz de violentar a un animal, muy probablemente también lo sea con una persona. Incluso hay estudios que demuestran que en los estados en que se han promovido políticas para erradicar la violencia hacia los animales, se ha logrado también disminuir la violencia hacia las personas en otros delitos, como por ejemplo la violencia doméstica. Es decir, existe una relación directa entre esas violencias, y por eso es sumamente importante que se respeten nuestros derechos a una vida libre de violencia y no se continúe con estos espectáculos. Muchísimas gracias, Pedro. Pedro Bermeo, activista en derechos de los animales. No sé si tienes alguna otra inquietud. Sí, una cosa adicional nada más. Algunos ejemplos de países en donde hay, digamos, una tradición, entre comillas, mucho más larga en el tiempo. En Barcelona creo que ya fueron por la abolición, ¿no? En Cataluña. Así es, Barcelona ya prohibió las corridas de toros justamente por sus espectáculos violentos. Y, ahora México. Digamos, no están de acuerdo con eso. México, algunas partes de México también ya han prohibido. Había en gran parte de Europa esta tradición de las corridas de toros, al igual que en Latinoamérica, y poco a poco se han ido erradicando, ¿no? Solamente quedan en 8 países estos espectáculos, y en esos 8 países en este momento se están prohibiendo la gran mayoría de ellos, ¿no? Es terrible que en el siglo XXI sigamos con estos espectáculos que tienen el único fin de martirizar hasta la muerte a un animal. Es decir, no es para producir alimentos. Yo, por ejemplo, soy antiespecista, no consumo productos de origen animal de ninguna manera, pero no podemos decir que es exactamente lo mismo sacrificar a un animal para alimentarnos que sacrificar a un animal para divertirnos, ¿no? Como yo decía, aquí hay un componente lúdico, no hay un componente en el que estamos haciendo una fiesta de la violencia, y eso es lo grave, no estamos torturando hasta la muerte a un animal. Mi propia experiencia tal vez puede aclarar aún más eso que tú decías sobre el tema de la violencia, ¿no? En el 2017, cuando a pesar de la consulta popular se seguían haciendo corridas de toros ilegalmente en la ciudad, yo me boté en una plaza de toros con un letrero que decía "no más violencia", y lo que sucedió fue que 15 personas me agredieron, me empezaron a atacar, digamos, casi hasta la muerte, si no fuera porque unos policías me tuvieron que rescatar, ¿no? De la violencia justamente de esta gente, en la que la misma plaza gritaba que me mate. Ese es el nivel de violencia en estos espectáculos, ¿no? Que la gente está dispuesta a que si estás en contra de estos espectáculos, como no sucede en un partido de fútbol, cuando alguien se vota a un medio partido de fútbol, no es que los 22 jugadores y el árbitro sale a patearle hasta matarle. Esto solo sucede en estos espectáculos violentos en donde la gente, digamos, entra en una especie de frenesí en la que la violencia les provoca, ¿no? Entonces creo que es sumamente grave estos espectáculos para la sociedad, independientemente de si asistamos o no. Recordemos cómo eran las fiestas de Quito cuando habían estos espectáculos, qué sucedía alrededor de la Plaza de Toros, toda la violencia que había alrededor de la Plaza de Toros, muy aparte del alcohol y las drogas, digamos, creo que había, digamos, una violencia sumamente clara.
Y eso es lo que justamente se está buscando evitar al prohibir estos espectáculos. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Pedro, Gracias, por Pedro. su tiempo. Pedro Bermeo, como lo decíamos, activista en derechos de la naturaleza que ha estado con nosotros. Que tenga un buen día, Pedro. Muchas gracias.